El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad, sin ninguna duda, forman parte del cumplimiento profético de las señales que Jesús citó en Mateo 24. Muchas personas hoy en día están poniendo sus ojos ante un conflicto político, decisiones de gobernadores o de presidentes en diferentes países, sin darse cuenta que el conflicto que nosotros estamos viviendo no es un conflicto que tenga que ver con la política, sino es un conflicto espiritual. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas que influyen en las personas y en las decisiones que toman. Entender esto es muy importante porque a medida que pase el tiempo, las señales citadas por Jesús irán cobrando intensidad y el cumplimiento profético de las diferentes enfermedades que habrá, terremotos, catástrofes naturales, hambrunas, nos irán mostrando la importancia de que muchas personas en ese tiempo, como dice Lucas capítulo 21, versículo 26, los hombres desfallecerán ante el temor y el miedo de los acontecimientos que ocurrirán llegado ese momento. Como respuesta ante esa preocupación y ansiedad, se levantarán dos grupos, dos movimientos en el tiempo del fin, antes de la venida de Jesús, donde presentarán al mundo un mensaje, pero completamente diferente. El primer grupo, hablábamos en el capítulo anterior, que tiene que ver con un mensaje enfocado hacia la necesidad inminente de guardar la ley de Dios y entregarle nuestra vida completamente a Jesús para encontrarnos con Él en su segunda venida. Y el segundo grupo, al cual la Biblia lo determina como la gran apostasía, el abandono de la verdad, o Babilonia, o el hombre de pecado, o incluso la gran ramera, lo que pretende justamente es lo contrario al primer grupo, de que Dios ha cambiado su ley y que la ley ya no es tan importante. Y para ello se unirá con el poder civil, donde se impondrán leyes y decretos en el mundo entero, coartando la libertad de conciencia. Tú te puedes preguntar cómo es posible que esto ocurra ante un mundo tan diverso y con tantos intereses políticos. Pues me gustaría compartir contigo en el estudio de Mateo 24, donde Jesús presenta los dos grandes engaños que Satanás tiene preparado, sobre todo para el mundo cristiano. Bienvenidos a Secretos Revelados. Te invito a que podamos repasar juntos este tema tan apasionante. Mateo 24, Jesús nos presenta el escenario del tiempo del fin. Y es en Mateo 24 donde nosotros podemos leer estos dos grandes engaños que el enemigo tiene preparado para el mundo. Dice el texto: porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. El primer concepto del cual podríamos hablar como este gran engaño, primer gran engaño, hablaríamos del espiritualismo. El espiritualismo, aunque es un concepto complejo de definir, podríamos decir que es una forma de vivir la espiritualidad asentada sobre todo en la experiencia, en aquello que yo creo que me hace bien, sobre todo en mis sentimientos y mis emociones. Sobre todo es una búsqueda del placer, obviamente un rechazo a cualquier tipo de autoridad o de verdad universal. El problema es que esta forma de vivir la espiritualidad es una forma que está asentada en el secularismo y en el ateísmo, pero desde hace ya muchos años se está introduciendo ante todo en las iglesias cristianas protestantes. Esto es un grave peligro, sobre todo porque la iglesia protestante en sus inicios fue arraigada en la palabra de Dios.
Hoy en día nosotros podemos ver cómo a través de diferentes modelos o de predicaciones, de músicas en las iglesias, podemos ver cómo las personas siguen lo que tiene que ver con la experiencia sentimental religiosa y no sobre una fe asentada en la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 9, nos dirá que todas las personas del mundo somos espirituales y llamados a ejercitar la espiritualidad. Pero nos invita a que la espiritualidad la asentemos de una forma inteligente. Y desarrollar una inteligencia espiritual no tiene que ver con vivir una religión sentimental, sino vivir pues una religión asentada y arraigada en la palabra de Dios. Así que el enemigo utilizará lo que es el espiritualismo para unir sobre todo a cristianos, ateos y al mundo secular por medio de los milagros, ya que los milagros apelan sobre todo directamente a los sentimientos. Esto lo podemos encontrar ya en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 6, donde nos dice lo siguiente: a ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Cuando la espiritualidad se vive priorizando los sentimientos y las emociones o el placer en lugar de buscar la autoridad de Dios, realmente es un grave problema. Dios le había dicho a Adán y Eva que de todo árbol podían comer, excepto de eso. Las consecuencias las conocemos. El espiritualismo es una manera justamente que el enemigo está desarrollando en las iglesias cristianas protestantes, justamente para engañarlas con un propósito intencionado. Todo lo que necesita el secularismo, el ateísmo o incluso el espiritualismo vivido religioso, estas experiencias sentimentales religiosas, pues son simplemente el hecho de que cuando vean un milagro, realmente al enemigo le será muy fácil engañar a ese tipo de personas. Por lo tanto, nosotros somos llamados a alejarnos de vivir una vida de esta forma, sino que la forma de vivir la espiritualidad sea asentada única y exclusivamente en las enseñanzas de Jesús en su palabra. El segundo gran engaño está relacionado con el espiritismo. El espiritismo es la creencia de que los muertos están vivos y están intercediendo por las personas en este mundo. La creencia de la inmortalidad del alma es algo que está más que arraigado en nuestro mundo, prácticamente en casi todas las religiones. El problema es que esta enseñanza es contraria a la palabra de Dios. Si nosotros, por ejemplo, leemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, nos dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Obviamente que en el gran conflicto entre Cristo y Satanás, Satanás tratará por todos los medios de utilizar a sus ángeles para poder imitar a falsos cristos, incluido él mismo. La gran apostasía final es que Satanás mismo se disfrazará de la misma forma que hizo en el libro de Génesis 3 con Adán y Eva, que utilizó el mayor disfraz en forma de serpiente, del animal más hermoso de la creación, para engañarlos a ellos. Utilizará ese mismo método en el tiempo del fin, antes de la venida de Jesús, para engañar, si es posible aún, a los escogidos. Realmente Satanás puede hacerlo, la Biblia da testimonio de eso. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 28 nos encontramos de cuando Satanás también ocupó el cuerpo de Samuel para engañar a Saúl. También lo hizo en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, se le apareció un ángel de luz, porque Satanás siempre se presenta como eso, como algo bueno, como un manto de justicia, pero que detrás de él, o de ese disfraz, se encuentra el gran engaño. Realmente él utilizará el espiritismo moderno para captar la atención de los seres humanos. Y un texto interesante, una cita interesante que me gustaría leerte de un libro hermoso que se llama El conflicto de los siglos, que dice lo siguiente: Satanás es un enemigo astuto, y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos, y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin, y habrá demostraciones de carácter asombroso.
Es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados, relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. De esa manera, inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos perfectamente. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus propios propósitos, es decir, de alejar la palabra de Dios más segura. Por lo tanto, el espiritismo lo que pretenderá hacer es que lo que no ha conseguido el espiritualismo, aquellas naciones o religiones que se sostengan incluso a poder darle el poder y el dominio y la confianza a esta manifestación, a esta gran apostasía, pues simplemente el espiritismo sí que lo logrará. Y te explico por qué. Porque lo único que necesita, por ejemplo, un católico para poder ceder y creer lo que está ocurriendo, pues es que aparezca, por ejemplo, la Virgen María. Lo único que necesita el mundo islámico para poder confiar en este sistema o este movimiento o en esos falsos cristos, pues es que aparezca Mahoma. De la misma forma que el budismo, pues si aparece Buda y todos estos líderes religiosos, incluso los apóstoles de las escrituras, aparecieran diciéndoles que a todas las personas de este mundo que lo que necesitan es volver sus ojos y volver su confianza a este mismo poder, a este falso Cristo, pues sin ninguna duda el espiritualismo y el espiritismo lo conseguirán. El libro de Segunda de Tesalonicenses nos dice que la aparición de esta gran apostasía es obra de Satanás y con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo tipo de maldad engañará a los que se pierden. Y ellos se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. De ahí que todos los que participen de estos grandes engaños, tanto del espiritualismo como del espiritismo, formarán parte de ese movimiento que atacará directamente a la ley de Dios. Mientras esto está ocurriendo, no nos olvidemos que hay un pueblo que cita la Biblia también, que al mismo tiempo que la gran apostasía está haciendo estos grandes engaños, hay un pueblo que lo está denunciando y confrontando. Finalmente es hermoso porque la Biblia nos dice cómo esto termina. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, nos dice que estos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están en Él son llamados, elegidos y fieles. Dios nos está llamando hoy a que podamos estudiar su palabra, porque en ella tenemos nuestra auténtica seguridad. Por muchos engaños que el enemigo trate de hacer, no será difícil para aquellos que estudien las Escrituras, las acepten y entreguen su vida a Jesús, el poder reconocerlas. Yo te quiero invitar a que podamos seguir estudiando estos grandes temas que Jesús nos mostró y deseo de todo corazón que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro buen Dios. Él tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros y lo mejor para este mundo y para nosotros, para los creyentes, lo mejor todavía está por llegar. Antes de terminar, me gustaría aprovechar y mandar un fuerte abrazo a todos nuestros abuelos y ancianos que tanto os queremos, deciros que Dios tiene preparado para cada uno de vosotros algo muy especial aún antes de que Él venga, tal y como dice Joel 2:28. Sabéis que os queremos y que siempre podéis contar con nosotros. Deseo que Dios os bendiga, espero que nos veamos muy pronto.